El tema es luminares en el mundo y vamos a mirar un poquito este tema de lo que significa ser la luz del mundo. Yo quisiera empezar dándoles una pequeña definición de lo que es luz. El diccionario dice que luz es una radiación emitida por cuerpos calentados a altas temperaturas. A eso se le llama incandescencia. O por cuerpos excitados, luminiscencia, y que es percibido por los ojos. Quiere decir que cuando hay luz hay una noción de calor por algún lado, ¿verdad? También nos dice que la luz es algo muy veloz. Los autos creo que van a como hasta, ¿cuánto será? 200 y tantos kilómetros por hora. Por hora. Los aviones del ejército, esos de combate, creo que los más rápidos, a ver, alguien que sepa aquí, hasta 5.000 kilómetros por hora. Impresionante, mejor dicho, atraviesan el planeta en un par de segundos. El sonido es una cosa que viaja muy rápido, pero es 300 y tantos kilómetros por hora. Pero la luz no se cuenta ni siquiera por horas, se cuenta por segundos, porque es mucho más veloz. Dice que puede viajar 299.792 kilómetros por segundo. Quiere decir que cuando la gente de la NASA y toda esta gente estudia los planetas, ustedes sí se dan cuenta que nos dicen que, por ejemplo, Marte está a tantos años luz de la Tierra. Quiere decir que está súper lejísimos. Porque si la luz es capaz de viajar casi 300.000 kilómetros por segundo y le toma 2 años llegar de aquí de la Tierra hasta Marte, quiere decir que estos países en los planetas más cercanos a nosotros están realmente muy lejos. Entonces, la luz realmente es algo excitante, es algo a descubrir. La luz, cuando el hombre descubrió el fuego o hizo por primera vez luz, cambió completamente la vida del hombre, ¿cierto? A ver, los que han ido al colegio saben que cuando la historia del hombre está dividida en la prehistoria y en la historia. Y un punto clave que hizo que el hombre comenzara la historia fue el descubrimiento del fuego. ¿Por qué? Porque donde hay luz, el hombre era capaz de hacer grupos. El hombre fue capaz de instalarse, comenzar a instalarse en ciertos lugares y comenzar a desarrollar lo que después se conoció como civilizaciones. Entonces, la luz que nosotros vemos todos los días y que estamos como tan acostumbrados, hacemos así y pum, sale la luz, ¿verdad? Y parece tan insignificante, realmente es algo extraordinario. Es algo extraordinario. Y el Señor nos dice a nosotros en esta noche que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos un rol muy importante que tenemos que llenar en este tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la luz? Primero que todo, la luz es una de las primeras cosas que encontramos cuando abrimos la Biblia. Génesis capítulo 1 nos habla de la creación. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo y dijo Dios, sea la luz. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? La luz. Por ahí los científicos han tratado de explicar, bueno, de dónde venimos nosotros, cómo se formó el universo y todo eso.
Y el conocimiento más científico del mundo que tenemos nosotros hasta el momento nos dice que el universo comenzó, y ellos tienen una teoría que la llaman la teoría del Big Bang. Y no habla esto, me pareció muy interesante porque yo me recuerdo que yo estudié eso en el bachillerato cuando era adolescente, pero ahí me parecía que el Big Bang era una gran explosión cósmica que había habido y ¡pum! Salieron todas las cosas. Pero preparando este mensaje me metí a verificar nuevamente qué es lo que dice esa famosa teoría del Big Bang. Y no hay ninguna explosión. Y dije, ay, como que no aprendí bien la cosa, ¿cómo era? Resulta que los científicos dicen que no existía nada, no había nada. Y de pronto apareció una luz que era milimétrica. Era un punto de luz donde no existía nada. Y ese punto de luz, por una razón que ellos no saben, y por una razón que ellos tampoco entienden por qué apareció ese punto de luz, ese punto de luz empezó a expandirse. Y eso creó como una especie de hueco cósmico. Y ahí en ese hueco o en esa expansión, se formó el universo. O sea que nosotros estamos dentro del universo, que todo lo que existe en el mundo está dentro de ese pequeño punto que empezó a expandirse y que según ellos se sigue expandiendo hasta el día de hoy. Y cuando leemos la palabra de Dios y nos imaginamos ese día de la creación, cuando el Señor dijo, sea la luz. Y leemos esta interpretación que el hombre está dando. Bueno, yo no sé, salió un punto, hubo una explosión, fue un rayo que el Señor, yo no sé. Dios estaba solo el día de la creación, solamente Él lo sabe. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que en Él vivimos y en Él nos movemos y en Él tenemos nuestra existencia. Y que todo el universo existe, ¿dónde? En Él. Yo no sé si a eso es que se refieren los científicos cuando dicen que es un punto cósmico o algo. Y que no existía nada, sabemos que no existía nada. Solamente existía Dios. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Y luego dice, creó los cielos y la tierra. Todas las cosas que existieron después surgieron de Él. Y la luz en nuestro planeta, en nuestra existencia de seres humanos, es algo indispensable. Sin luz no hay vida. Hay varias cosas que son indispensables para la vida del hombre, como el oxígeno, como el agua, pero entre ellas también encontramos la luz. La segunda cosa que la Biblia dice en cuanto a la luz es que la compara a la vida. Y las tinieblas entonces son comparadas a la muerte. Miren lo que dice el libro de Job en el capítulo 10. Libro de Job en el capítulo 10. Y el verso 20 y 21. Job 10, vamos a leer el 21, 10, 21 que dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega,
como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Entonces, el que da al mundo de las tinieblas, que habla aquí, a la tierra de tinieblas, ¿a qué se está refiriendo? Es al que se muere. Quiere decir que los que estamos en vida, estamos en luz. También dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12 y el verso 2. Bueno, dice el 1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que ¿qué? Que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. En otras palabras, antes de que te mueras, antes que se acabe tu existencia. Entonces la Biblia hace ese paralelo. El término luz y lámpara en ese sentido son utilizados de una manera intercambiable en la Biblia. Cuando la Biblia nos habla de lámpara, nos está hablando también de nuestra vida. Miren lo que dice 2 de Samuel 21, 17. 2 de Samuel 21, 17. Salió David a la guerra y casi lo mata un gigante. Y dice el verso 17. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues ¿qué? La lámpara de Israel. Se está refiriendo a la vida. Y como eso, hay muchos otros versículos. Vamos a ver Proverbios 20. Libro de Proverbios, el capítulo 20 y el verso 27. Bueno, 20:20 dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará ¿qué? Su lámpara en oscuridad tenebrosa. Está hablando de su vida. Y el 27 dice, lámpara de Jehová es ¿qué? El espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Cuando el Señor está hablando entonces de lámpara y de luz, en algunas partes de la Biblia se está haciendo referencia a la vida del hombre. También lámpara significa, o luz significa el favor de Jehová. Hay un salmo que a nosotros nos gusta mucho que dice, el Salmo 27:1, como dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Esa luz es una luz de protección, de seguridad, de favor de Dios. Seguimos. Hay una luz entonces que es física, la que nosotros podemos ver, la que alumbra un lugar, pero la Biblia también nos está hablando de una luz espiritual. Y esa luz espiritual es la que ilumina el entendimiento del hombre. Y esa quizás es la que va a ser de más interés para nosotros en esta noche. Dice 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es esa luz la que nos ha hecho abandonar el pecado. Amén. Porque el pecado son las tinieblas y la muerte, pero Jesucristo es luz y vida. Él es el único, dice la palabra, que habita en luz inaccesible y que en él no hay tinieblas. Y cuando habla de esa luz, quiere decir que en él no hay nada oscuro, en él hay una santidad completa. Amén. No hay ninguna tiniebla y hay revelación. Quiere decir que en él no hay ninguna confusión.
Amén. ¿Cuántas filosofías no existen hoy en el mundo que hasta toman el nombre de iluminados, pero están andando en tinieblas? La única luz verdadera que alumbra a todo hombre es Jesucristo. Nosotros de igual manera hemos sido llamados a ser hijos de luz. Por eso nosotros no andamos en tinieblas. Por eso nuestras costumbres no son las costumbres del mundo. Por eso nuestros pensamientos no son los pensamientos del mundo. Y nuestro comportamiento no es como el de ellos, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos hijos de luz. Y los que se emborrachan, los que se embriagan, los que hacen cualquier cantidad de cosas, ¿cuándo lo hacen? ¿De día o de noche? De noche. Nosotros no andamos en la noche. Nosotros andamos en la luz de Jesucristo. En cuanto a la luz, la palabra también nos dice que iba a haber salvación, luz para salvación. Y hay 3 profecías en el Antiguo Testamento. La primera fue dada por el profeta Balaam, que fue contratado por un rey pagano, Balac, para que viniera a maldecir al pueblo de Israel. Y dice que llevaron a Balaam encima de un gran monte, donde podía ver todas las tribus de Israel que estaban allí acampando en sus tiendas. Y cuando él quiso proferir maldición sobre ellos, solamente vino palabra de bendición. Y al final de la bendición hubo una profecía de salvación. Dice Números en el capítulo 24. Y esto fue lo que vio el profeta Balaam. Números capítulo 24 y el verso 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. ¿Qué saldrá de Jacob? Estrella. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesucristo es la estrella de la mañana. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. La segunda profecía en el mismo sentido fue dada por el rey David. Segunda de Samuel en el capítulo 23. Segunda de Samuel en el capítulo 23. Los versos 3 y 4 dicen: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como ¿qué? Como la luz de la mañana, aleluya, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Y por último, el profeta Isaías, en Isaías en el capítulo 9, también profetiza en cuanto al Mesías. Dice el verso 1, en la última parte del verso 1 dice: pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, que vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, ¿quién es esta luz que anunciaron estos profetas? Esta luz es el Señor Jesucristo.
Vámonos al Evangelio según San Juan en el capítulo 1. El Evangelio San Juan, el capítulo 1 dice, el verso 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ya lo vimos el día de la creación, cuando todo estaba en tinieblas y el Señor dijo, sea la luz. La luz se manifestó y venció las tinieblas. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que pasa, venía a este mundo. Aleluya. Esa luz que fue manifestada el día de la creación, vino a este mundo. Y los apóstoles dicen, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Él es la luz que da vida a nuestras almas. El que cree en Jesucristo tiene la vida. Después, estando juntamente con sus discípulos, dice la palabra que llevó aparte a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los llevó a un monte alto. Y mientras estaba con él, él se transfiguró. Y vamos a ver qué fue lo que vieron los discípulos. Mateo 17:2. Mateo 17 y el verso 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como ¿qué? Como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como ¿qué? Como la luz. Aleluya, porque Él es la luz. Gloria a Jesús. Y luego se cumple la profecía del profeta Isaías en Mateo el capítulo 4 y el verso 13. Mateo 4 y el verso 13. Dice que se instaló en Capernaum, ciudad marítima, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Y a quién vieron ellos? A Jesús. Él es la luz del mundo. Y la luz está presente a través de las Escrituras hasta que llegamos a Jesucristo. Aún en el tabernáculo, la luz está presente. Dios le ordenó a Moisés que construyera un candelabro, que lo hiciera de oro. Y ese candelabro tenía 6 brazos y tenía uno central. Y encima habían lámparas. Y esas lámparas tenían que ser encendidas con aceite y tenían que brillar día y noche en la presencia del Señor. Era su mandato. Tiene que haber luz, porque donde está Jesucristo hay luz. No puede haber tinieblas, porque donde está la luz, ¿qué le pasa a las tinieblas? Tienen que huir.
No pueden estar las dos juntas. Y si sobre nosotros ha resplandecido la luz de Jesucristo, ya en nosotros no hay tinieblas, sino que nosotros ahora somos la luz del mundo. Diga gloria a Dios. La luz no es algo que puede surgir así. La luz necesita un recipiente. ¿Sí o no? Esa luz está canalizada en esos neones. Si yo quiero tener luz de otra manera, necesito un fósforo, pero tiene que venir de algo, tiene que haber un recipiente. Si quiero usar como en el tiempo antiguo, ellos cogían unas vasijas que eran hechas de barro y las llenaban de sebo de aceite, de grasa, y allí entonces las encendían con fuego y esa luz entonces brillaba. Quiere decir que se necesitan dos cosas para tener luz. Se necesita un recipiente que va a contener la luz y se necesita también una fuente de energía que va a hacer que esa luz se mantenga. ¿Y ustedes quiénes piensan que es la vasija? Nosotros somos la vasija porque Él es la luz. En nosotros no hay luz, pero su luz resplandeció en nuestros corazones. Y ahora nuestras vidas son esos vasos de barro que son recipientes de la luz de Jesucristo. ¿Y cómo hacemos entonces nosotros para que esa luz arda y se mantenga? Aleluya. Eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Es el Espíritu Santo. Ese es el aceite que hace que esa luz siga ardiendo, ardiendo, ardiendo en mi vida. Que no se apague. Porque usted sabe que una lámpara se puede apagar. Si yo le corto la electricidad a ese neón, ¿se apaga o no se apaga? ¿Verdad que se apaga? Si yo soplo sobre una vela, ¿se apaga? Se necesita algo. O cuando se acabe la cera, ¿ustedes no se han dado cuenta? Que a veces uno deja una vela ahí quemándose. ¿Y qué pasa con esa cera? Se derrite toda. Cuando ya no hay más cera, ¿qué le pasó a la vela? Se apagó. Necesita aceite. Aceite del Espíritu Santo. Y ese aceite fue derramado sobre la iglesia en el día de Pentecostés. Y cuando ese aceite cayó sobre esas vasijas que estaban listas allí, la palabra dice que se les aparecieron como lenguas repartidas ¿de qué? De fuego. Para que seamos luz, para que seamos antorchas encendidas, luminares en este mundo. La palabra nos habla de un hombre que fue antorcha y ese hombre fue el último profeta, Juan el Bautista. Veámoslo en el libro de Juan, el capítulo 5 y el verso 35. Juan 5:35. Hablando de Juan dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Juan el Bautista era una antorcha que iluminaba al pueblo de Israel. Pero, porque a veces nosotros nos preguntamos, bueno, pero yo ¿cómo voy a hacer luz? ¿Cómo es eso de ser luz del mundo? ¿Cómo se hace eso de ser luz? Bueno, primero que todo tenemos la luz. La luz es Jesucristo. Tenemos también el aceite que hace que esa llama no se apague. El Espíritu Santo de Dios. Pero realmente lo que hizo Juan fue algo muy sencillo, que yo pienso que todos nosotros podemos hacer. Si regresamos a Juan en el capítulo 1, dice el verso 19. Juan 1:19 dice,
Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Todo lo que Juan hizo fue dar testimonio. ¿De quién? De Jesús. De uno que venía detrás de él, pero que era mayor que él. Juan no era alguien que tenía una presencia importante. La Biblia nos dice que él se vestía de pieles de pelo de camello y comía langostas con miel. No era un rico bien aquí encorbatado, ¿verdad? Con mejor dicho, una formación 1A y todo el resto. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. Todo lo que Juan hacía era dar un testimonio verdadero de quién es Jesucristo. ¿Piensas que tú y yo podríamos hacer eso? Dar un testimonio de quién es Jesús. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en mi vida? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo doy yo ese testimonio? Yo lo doy con mi presencia, con mi manera de hablar, con mi comportamiento, con mis actitudes. Estoy testificando quién es el verdadero Dios. ¿Quién es esa luz verdadera? Aleluya. Él era simplemente una voz que clama en el desierto, que llamaba a los hombres al arrepentimiento. Y la gente, fíjese, la gente venía a Juan y eran bautizados en el bautismo de la persona. Entonces quiere decir que ese mensaje de Juan era un mensaje poderoso. ¿Por qué? Porque era un mensaje verdadero. Y nosotros tenemos la verdad de Jesucristo. Escuché durante el culto que decían que estamos viviendo tiempos difíciles. Así es. Estamos viviendo los últimos tiempos. El apóstol Pablo dice, la noche ya está avanzada y ya viene pronto el día. ¿Por qué? Porque estamos en tinieblas. En Tesalonicenses también nos dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo pienso que eso ninguno de los que estamos aquí ignora que estamos viviendo tiempos difíciles, que ya se ve palpable, está en acción el misterio de la iniquidad y que estamos viviendo en una generación, como dice la palabra, mala y perversa, que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Pero en medio de esa generación mala, la palabra dice que nosotros somos como luminares en el mundo. Aleluya, que alumbran en medio de las tinieblas. Y como nos dice esa parábola de las 10 vírgenes, todas tenían lámparas, todas estaban esperando al esposo, pero era de noche y era tarde. Y todas se cansaron y se quedaron dormidas. Y solamente 5 tenían aceite de reserva. Y cuando llegó el esposo, rápidamente alumbraron nuevamente sus lámparas y entraron a las fiestas. Nosotros tenemos que estar velando con nuestras lámparas encendidas, porque no sabemos el momento en que el Señor Jesús va a regresar. Y yo quisiera terminar
como estamos en un culto misionero dirigido por las damas, hablándole o dando el ejemplo mejor de unas mujeres que son realmente ejemplo para nosotras. En la Biblia hay una reina cuyo nombre significa estrella, Esther, la reina Esther. Qué simbólico, ¿verdad? Su nombre significa estrella. Quiere decir que ella estaba alumbrando. Ahí en ese país pagano donde estaba viviendo, ella fue una luz. Y a través de ella el Señor trajo salvación a todo el pueblo de Israel. Una mujer que estaba lista a arriesgarlo todo. Aleluya. Cuando ella entró delante del rey, dijo, si perezco, que perezca. Pero ella ocupó el lugar que Dios le había dado. ¿Para hacer qué? Para ser una luz para salvación. Bueno, que estamos nosotras dispuestas a arriesgar para vivir una vida santa y ser luz en medio de las tinieblas. Hay otra mujer que a mí me habla mucho y es Ruth. Ruth, la Biblia nos dice en el capítulo 1 y el verso 16. Estuvo ella dispuesta a seguir a su suegra, mejor dicho, su ex suegra, porque ya su esposo había muerto. Y le dijo, en el verso 16, le dice a Noemí, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a dejar padre, madre, familia, amistades, dinero, comodidades, nuestro país y hacer ese compromiso con Dios, como lo hizo Ruth? Y decirle, Señor, este pueblo ahora es mi pueblo. Esta tierra ahora es mi tierra. Aquí moriré yo y aquí seré sepultada. Todo por amor a ti. Un compromiso total. Y quise traerles también el ejemplo de una mujer más contemporánea. Y hace parte de la historia de nuestra iglesia. Bueno, y como esas mujeres hay muchas más. Pero aquí está en este libro que se llama Una historia que no termina. Nos habla de una pareja misionera que llegó a Colombia. Y yo les quiero leer solamente 2 párrafos, si tienen un poquito de paciencia. Y se trata de el hermano Larsen y su primera esposa. El nombre de ella fue Abigail Gertrude Staples. Y del hermano Larsen dice que contaba con 32 años de edad cuando llegó. Su carácter nórdico, porque él era procedente de Dinamarca, le hacía ver como una persona fría y parca. No manejaba bien el inglés ni tampoco el español. Parecía una persona tímida y era muy callado. No era reconocido como predicador y su trayectoria ministerial no superaba los 5 años cuando llegó como misionero a Colombia. Era pastor de una pequeña iglesia en un pueblo apartado. Tampoco tenía una formación académica ni teológica profesional, aunque era un autodidacta consumado.
Por su parte, Abigail Gertrude era canadiense, hija de John Staples y Adeline Durfee. Había nacido el 3 de octubre de 1908, es decir, tenía 27 años de edad cuando llegó a Colombia. Era una talentosa predicadora, conocida en la iglesia canadiense por su trayectoria como evangelista. Tenía un carácter espiritual bien formado. Su carga por Colombia era tan grande que decía que se daría por bien servida si solo viniera a morir en nuestro país. O sea que al hermano Larsen lo mandaron como misionero a Colombia porque tenía una tremenda esposa. Y esa mujer tuvo un llamado tan poderoso para ese país que a ella no le importó nada. Dejar su familia, dejar su país, dejar todo lo que ella conocía en los años 30, hermanos. Coger un barco que la trajo desde Nueva York hasta Puerto Colombia en Barranquilla y navegar 10 días para llegar a esa ciudad y de ahí irse a un pueblo que se llamaba El Salado, cerca de Bucaramanga, a vivir en una casa de paja y a transportarse encima de un caballo. Pero esa mujer estaba gozosa. Ella dijo, aunque yo vaya solamente a morir allá, no importa. Esa era la visión. Y así fue, porque al nacer su segunda hija, ella murió y fue sepultada en la ciudad de Bucaramanga. Nunca vio, su trabajo misionero fue muy corto y nunca vio el resultado del trabajo que ella hizo. Nosotros hoy sí lo hemos visto. Aleluya. Pero lo importante es tener esa visión. ¿Queremos ser luz? La Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. No tenemos que hacer grandes cosas. Una luz es algo pequeño. Generalmente un gran incendio no comienza con una bomba que explotó. Generalmente un incendio comienza con una velita que se nos olvidó apagar. ¿Y qué pasó? Quema toda la casa. Un incendio forestal puede empezar con una colilla de cigarrillo que cayó en un pasto seco. Y eso que es casi nada, puede encender ese pasto y hacer un inmenso fuego forestal. ¿Qué no podrá hacer el Señor con nosotros y con nuestra pequeña luz si nosotros la ponemos encima de una mesa para que alumbre a todo este país y a toda esta provincia donde el Señor nos ha colocado?